mañana de hoy vamos a hablar brevemente sobre la utilidad de la manometría en pacientes pediátricos con incontinencia fecal. La manometría anorrectal, la manometría anorrectal es un estudio relativamente nuevo en pacientes pediátricos en nuestro país. Vamos a tener que, como definición en un inicio, la incontinencia fecal en niños es el paso de las heces a la ropa interior, ya sea como una filtración no intencional de pequeñas cantidades de heces o la evacuación completa de las heces formadas después de los 4 años en lugares que no son apropiados, ya sea en el colegio, en una plaza comercial o en la casa y no en el inodoro. Esta va a tener una clasificación y se va a dividir en dos tipos principales, que es la funcional y la orgánica. En la funcional, esta a su vez la vamos a dividir en retentiva y no retentiva. La no retentiva, para su clasificación, debemos de aplicar los criterios de Roma 4, donde nos dicen que en un niño mayor de 4 años que ya ha adquirido los mecanismos de continencia, debe de presentar defecación en lugares inapropiados para el contexto sociocultural, sin evidencia de retención fecal, y los síntomas no pueden ser atribuidos a ninguna condición médica después de una evaluación correcta. La orgánica, que puede estar relacionada con el sistema digestivo en aquellos pacientes que han recibido correcciones postquirúrgicas por enfermedad de Hirschsprung o correcciones postquirúrgicas por malformaciones anorrectales. Patologías neurológicas, como son las patologías que presentan lesiones de la médula espinal o disfunción del sistema nervioso central, que pueden acompañarse con incontinencia fecal. En el día de hoy nos vamos a basar básicamente en la parte funcional, que es la que con más frecuencia nosotros vemos en pediatría. En la incontinencia de tipo funcional, en el caso de la retentiva, aquí vamos a tener niños que han tenido una evacuación dolorosa, entonces estos adquieren un temor al momento de evacuar. Entonces, ¿qué ellos van a hacer? Ellos van a apretar las nalgas para evitar que las heces salgan, inhibiendo así el reflejo de la defecación, lo que va a aumentar la retención de las heces en el recto. Se va a formar una gran masa fecal en el recto y las bacterias del intestino van a hacer que estas heces sean un poco más líquidas y este líquido va a pasar por el esfínter anal y esto es lo que nosotros vamos a evidenciar como una incontinencia. En el caso de la incontinencia no retentiva, los mecanismos fisiopatológicos exactos no están del todo claros todavía. Estudios han sugerido que estos niños tienen una función anorrectal normal. Comúnmente estos niños informan que no tienen tiempo para ir al baño o están reacios a ir al baño porque están comprometidos con otras actividades. Cabe destacar que este estudio fue realizado en el 1994. En el 1994 no existía ninguna de esta tecnología y ya se hablaba de que los niños presentaban incontinencia porque estaban ocupados con los videojuegos. Imagínense hoy en día que el futuro es el Apple Vision, donde no vamos a necesitar celular, lo vamos a tener en los ojos. Nosotros vamos encaminados a vivir como en la película Wall-E, que las personas estaban en una silla flotante y con una pantalla todo el tiempo en el frente. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño que presenta incontinencia fecal, lo primero que debemos de hacer es un adecuado examen físico e historia clínica. Ya con esto nosotros podemos clasificar si es de tipo funcional o es orgánico. Una vez hemos determinado si es funcional, debemos de aplicar los criterios de Roma 4. Si ya la clasificación fue posible y sabemos que está asociada al estreñimiento o que es del tipo no retentiva, pues procedemos al manejo. Si no es posible clasificarla, entonces tenemos ciertos estudios que podemos realizar, como son el tránsito colónico, la manometría rectal y la manometría colónica. En el caso de nosotros, en pediatría, cuando el paciente llega referido al gastropediatra, ya pasado por un pediatra, que en un inicio lo que realiza es una radiografía de abdomen simple. La radiografía de abdomen simple no es útil ni para diagnosticar ni para dirigir el tratamiento del estreñimiento ni de la incontinencia, por ende, estas no se deben de realizar de rutina. En cuanto al tránsito colónico, este es útil para diferenciar entre la incontinencia asociada al estreñimiento y la no retentiva. Nosotros en el país estamos realizando los estudios, el colon peroral o los estudios con radiomarcadores. Estos son unas pastillitas con un plástico que nosotros le damos al paciente. Ay, ¿cómo retrocedo? Un error chiquito. Ok. Entonces, estos marcadores que ustedes ven aquí nos ayudan a determinar el tiempo de tránsito colónico y determinar si este paciente tiene un estreñimiento que es de tránsito lento o o si está asociado a cualquier otro factor, la incontinencia del paciente.
La manometría colónica, que es el estudio ideal para determinar la actividad motora y propulsora del colon, pero ese es un estudio de muy alto costo y que no está disponible en todos los países. Generalmente se realiza en centros de investigación. En Estados Unidos está disponible solo en 3 centros pediátricos. Ya la manometría no rectal, con la manometría no rectal nosotros podemos evaluar la función de todo el complejo recto-anal, el reflejo recto-anal inhibitorio, la capacidad que tiene el recto de distenderse. Esta tiene como ventaja que se puede realizar en todos los niños mayores de 1 año, una herramienta diagnóstica no invasiva, permite estudiar el mecanismo de defecación en niños con incontinencia y nos ayuda a prescribir un tratamiento individualizado acorde a las necesidades del paciente. Entonces, la manometría también se puede utilizar para determinar los umbrales de la sensación rectal. Cuando el recto puede contener una gran cantidad de heces, los umbrales de sensación van a aumentar. Normalmente el recto debe tener una forma de una salchicha alargada. Mientras más el paciente retiene heces, va adquiriendo una forma redondeada o de naranja. Y esto hace que requiera una mayor cantidad de heces para poder presentar los reflejos evacuatorios. Entonces, la manometría es útil para identificar si los niños pueden diferenciar entre un apretón y un empujón y reconocer tanto su apretón de resistencia para prevenir la incontinencia y su capacidad de compresión cuando necesitan defecar. Le coloco esta imagen de este niño porque ese es el niño más pequeño que hemos realizado una manometría no rectal en el país. Tenía la edad de 4 años, el procedimiento se realizó despierto, sin sedación, y el paciente colaboró de una manera espectacular. Nosotros duramos como 15 minutos haciéndola porque él colaboró. Esto quiere decir que no deben de tener miedo en enviar el niño porque sea muy pequeño. Generalmente ellos, después que se les explica, colaboran. Entonces, ¿cómo realizamos una manometría no rectal? Nosotros utilizamos el protocolo de Londres, que es este que ven aquí, que está realmente para adultos. No, en este protocolo no se tiene previsto cómo realizar la manometría en niños. Nosotros lo que en pediatría hacemos es que hemos hecho como la mayoría de los estudios que se derivan de adultos, lo hemos adaptado para pediatría. Entonces, ¿qué vemos cuando hacemos una manometría no rectal? El interpretar una manometría no rectal es como interpretar una visión de meteorología, porque aquí vamos a ver presiones. Vamos a tener colores fríos, que son los azules y el verde, que son presiones bajas, colores cálidos, que son el rojo y el violeta, que son presiones altas. Lo primero que debemos evaluar es la presión del canal anal y de los esfínteres, luego la contracción voluntaria para identificar si este paciente está haciendo un aumento de la presión a nivel del canal anal al momento de la contracción, luego el empuje, donde vamos a evidenciar si hay relajación de los esfínteres y del canal anal, y la maniobra de tos. Aquí nosotros le pedimos al paciente que tosa para ver si presenta los reflejos de Valsalva, que son estos que ven aquí, que cuando estos están ausentes nos habla de que el paciente puede tener una lesión a nivel de la médula espinal. Luego el relleno del balón, que se inicia con 20 cc, y este se utiliza para buscar el reflejo rectoanal inhibitorio, que es el que vemos aquí. Antes se hablaba de que en pacientes pediátricos menores de 4 años era un poco contraproducente realizar las manometrías anorrectales porque se debían de realizar bajo sedación y que probablemente el reflejo no se iba a poder ver. Recientemente se hizo un estudio donde se determinó qué tan factible era hacer una manometría no rectal bajo sedación o despierto para buscar el reflejo rectoanal inhibitorio, y se determinó que en aquellos pacientes que despierto no se podía ver el reflejo rectoanal inhibitorio, se debía realizar una manometría bajo sedación general utilizando propofol, dexmetomidina, ketamina o midazolam para determinar si existía o no el reflejo rectoanal inhibitorio, ya que estos anestésicos, aunque producían disminución de la presión en reposo del canal anal, no interferían en la presencia o no del reflejo. Entonces, ¿qué también vamos a buscar? Vamos a buscar si la incontinencia del paciente puede ser secundaria a una evacuación disinérgica. En las evacuaciones disinérgicas la vamos a tener de 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. En la tipo 1 y tipo 2 vamos a tener que el paciente tiene una presión rectal adecuada, pero en la tipo 1 hay un aumento de la presión anal al momento del empuje, y en la tipo 3 no hay ningún cambio a nivel de la presión al momento del empuje. En la tipo 2 y 4 vamos a tener una ausencia total de la presión a nivel del recto, y en la tipo 2 un aumento de la presión del canal anal, y en la tipo 4 no hay presión o está disminuida. Ahora vamos a ver unos casos de los que hemos tenido de paciente con incontinencia fecal. Este fue un paciente masculino de 9 años de edad
que acudió con historia de incontinencia fecal en el hogar. El paciente no hacía incontinencia ni fuera del hogar ni en la escuela. Vemos que aquí tenemos una presión en reposo del canal anal completamente normal, una contracción adecuada. Al momento del empuje, si se fijan, el paciente aquí no relajaba por completo el canal anal y hacía contracciones. Este paciente no sabía pujar. En el segundo empuje hacía lo mismo. Ya para el tercer empuje nosotros hicimos un ejercicio de respiración con el niño. Todos aquí fuimos internos o preinternos. Recuerdan que en la maternidad le decíamos a las parturientas, mamá, puje abajo, no en la garganta. Muchos niños hacen esto, pujan aquí arriba y no pujan abajo. En este niño hicimos este ejercicio y fíjense cómo al tercer empuje ya el paciente pudo relajar mejor el canal anal. Y aquí vieron cómo tenía el reflejo rectoanal inhibitorio. Entonces, en cuanto, este fue un masculino de 8 años de edad que acudió con historia de estreñimiento desde los meses de vida. Este paciente había sido manejado con múltiples laxantes, presentaba incontinencia en algunos momentos. Se le realizó una manometría no rectal donde se evidencia una presión en reposo que está completamente normal, una contracción adecuada de los esfínteres al momento de la contracción voluntaria. Al momento del empuje, el paciente tiene una relajación del esfínter anal y del canal anal. Pero si se fijan, el relleno de balón aquí dice hasta 8. En pediatría nosotros hacemos el relleno del balón hasta 200 ml. Después que el paciente llega a los 200 ml, ya se diagnostica con una hiposensibilidad rectal. No es necesario continuar inflando el balón. Pero en este paciente en particular, nosotros llegamos hasta los 400 ml y en ningún momento tuvo sensación de defecación, sensación de urgencia ni reflejo rectoanal inhibitorio. Este paciente fue diagnosticado con una reflexia anal. Posteriormente se le hizo una biopsia de recto y fue diagnosticado con una enfermedad de Hirschsprung. En este estudio donde se buscaba cómo los mecanismos de la constipación eran influenciados por la capacidad que tenían los niños de adaptarse, se vio que la capacidad que los niños tienen de adaptarse a los grandes volúmenes fecales aumenta en la incidencia de la incontinencia fecal y de la aparición del estreñimiento. Ese estudio realizado en México, que es un país latinoamericano que tiene una población un tanto similar al nuestro, ellos buscaban cuáles eran los principales parámetros que nosotros teníamos que estudiar cuando estábamos realizando una manometría en pacientes con encopresis o incontinencia fecal, y se determinó que los principales parámetros que nos orientan hacia un paciente con una incontinencia severa o no retentiva eran la urgencia y el máximo en volumen tolerado. La urgencia defecatoria en el niño debe de presentarse aproximadamente a los 140 ml. Si se fijan en estos pacientes, la urgencia iba en 354 más o menos 67, es decir, que tenían pacientes que tenían hasta 210. Y el máximo volumen tolerado en pediatría debe de ser 200, y aquí ellos veían que los pacientes tenían entre 194 más o menos 60, es decir, hasta 150. Entonces, una vez nosotros hemos realizado una manometría anorrectal y hemos determinado cuál es la posible causa del estreñimiento, pues ya nosotros podemos orientarnos más o menos hacia qué tipo de tratamiento vamos a utilizar en los pacientes pediátricos. Lo primero en el tratamiento siempre va a ser el manejo de la impactación fecal, que se debe realizar con polietilenglicol, al igual que en los adultos. En pediatría utilizamos dosis de 2 a 5 gramos por kilo. Ya el mantenimiento debe ser igual con polietilenglicol, a dosis de 0.5 a 1 gramo por kilo. En los lugares donde el polietilenglicol no es asequible, se puede utilizar la lactulosa. Se habla de la utilización de la loperamida en los pacientes con incontinencia fecal del tipo no retencionista por la capacidad que tiene la loperamida de reducir la motilidad colónica. Y el bisacodilo en aquellos pacientes con incontinencia del tipo retencionista, ya que este actúa a nivel del colon, disminuyendo el tránsito colónico, aumentando el nivel de contracción y logrando que las heces están más humidificadas. Las irrigaciones transanales, que se realizan mayormente en pacientes con enfermedad de Hirschsprung, la inyección con toxina botulínica, esta se utiliza en aquellos pacientes que pueden tener una acalasia del esfínter anal, en pacientes con estreñimiento, con incontinencia del tipo retencionista, porque lo que buscamos aquí es relajar el esfínter anal para que el paciente pueda evacuar y no tenga retención de heces. Y los enemas anterógrados se colocan mediante secostomía. Al paciente se le hace una ostomía a nivel del ciego y se hacen irrigaciones con solución salina para lograr vaciar el colon en su totalidad al menos una vez al día. Ya las medidas no farmacológicas, tenemos principalmente en los niños el entrenamiento en el inodoro. Enseñar al niño la forma correcta en la que se tiene que sentar el inodoro, que debe de ir 3 veces al día,
colocar un banco porque el niño no puede quedar con los pies colgados, que la tapa del inodoro debe de ser acorde al tamaño del niño. La terapia cognitivo-conductual, porque hay muchos casos de incontinencia fecal que son secundarios a trauma psicológico, que son secundarios a bullying. Entonces, estos niños deben de ir a terapia psicológica. La fisioterapia de piso pélvico, que es para enseñar al niño a estar consciente sobre lo que pasa sobre su cuerpo y poder así entender los reflejos de la evacuación y que puede ir al baño. La neuromodulación sacra, aquí lo que se hace es que por vía de corrientes eléctricas se estimulan los nervios sacros, los músculos y los esfínteres que intervienen en la defecación para así poder estimular a que el niño vaya al baño. En la terapia de biorretroalimentación, nosotros lo que hacemos es que con el mismo equipo de manometría dejamos el catéter dentro del paciente y hacemos los ejercicios de evacuación. Aquí nosotros le pedimos al paciente que respire, tome mucho aire, llene el abdomen totalmente y que luego empuje hacia abajo para poder ver cómo se relaja. Este es el paciente que yo les presenté en un inicio y esta fue la primera sesión que el paciente tuvo de terapia de biorretroalimentación. Este paciente nosotros lo enviamos a la casa también con ejercicios Kegel que apretara y mantuviera el apriete por lo menos por 30 segundos para que él pudiera así tener control de sus esfínteres. Si se fijan, con una primera sesión de biorretroalimentación ya el paciente aprendió a pujar. Este paciente solo recibió una sesión de terapia y luego de 2 meses de la sesión, en el día de hoy no está utilizando ningún tipo de laxante y está yendo al baño 1 o 2 veces al día. Entonces, este estudio se lo coloco porque la manometría no rectal no solamente radica en la importancia del diagnóstico del paciente, sino que también radica su importancia en ver si los tratamientos están funcionando o no, ya que este estudio, en un grupo de pacientes se realizó la manometría al inicio de los síntomas y a los 6 meses de haber indicado un tratamiento acorde a las necesidades del niño y se vio como todos los parámetros que se miden en la manometría fueron mejorando. En conclusión, la incontinencia es una enfermedad común de gran preocupación. No es solo una enfermedad física, sino también un trastorno psicológico que puede tener un impacto negativo significativo en la calidad de vida del niño y la familia. La manometría anorrectal aporta una visión diagnóstica a las posibles causas de la incontinencia en niños. Es un estudio no invasivo y disponible en el país para niños a partir del año de edad y nos ayuda a la elección de un tratamiento individualizado para cada paciente. Este es el equipo de motilidad digestiva con el que yo trabajo, liderado por el doctor Sócrates Bautista y la doctora Elian Rivas. Y como nosotros decimos, sus 2 nuevas adquisiciones, la doctora Yarna Martínez, gastroenteróloga, y un servidor en el área de motilidad para niños y adolescentes. Muchas gracias.